Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, episodio número 36, milagro número 36 descrito en los Evangelios. Y es un privilegio continuar con esta serie maravillosa, así que te voy a invitar a que tomes tu Biblia, si puedes hacerlo, sino que estés muy atento porque este milagro tiene una particularidad enorme. Y vamos a ir rápidamente a la lectura del texto bíblico allí en el Evangelio según San Lucas. Aunque este milagro está descrito en los 4 evangelios, en San Mateo, San Marcos y Juan, pero tomé el Evangelio de Lucas porque Lucas nos da un detalle muy importante que no está escrito en los otros evangelios. Capítulo 22, verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Bueno, entrando en esta recta final y a tan solo 3 episodios de terminar esta serie, que en lo personal ha sido un aprendizaje muy especial y un fortalecimiento de fe que solo se puede dar a través de la palabra de Dios. Espero que esté siendo también de bendición para ti. Y en este episodio en particular entramos en un milagro sucedido en medio de una turba y de la última noche, casi a la madrugada del día viernes antes que el Señor fuera crucificado. Pero hay una serie de acontecimientos que antes quiero compartirlo de manera muy general, porque cada uno de esos acontecimientos tiene un milagro poderoso y podríamos hacer series completas a partir de estos acontecimientos. Pero los vamos a nombrar para poder entender el contexto o recordarnos el contexto, porque seguro muchos de ustedes ya lo conocen. Y luego nos centraremos en el milagro realizado por Jesús. ¿Estás listo? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. En las últimas enseñanzas de Jesús encontramos un mensaje directo hacia el final de los tiempos y la destrucción de Jerusalén, lo cual se dio en el año 70 por Tito, el emperador romano. Las últimas palabras y enseñanzas de Jesús estuvieron enfocadas en el tema de velar, de orar, de estar alerta, porque el tiempo de su regreso estaría relacionado con todo lo que Él les estaba describiendo y enseñando respecto a los últimos tiempos. Y en estos últimos días, antes de la Pascua, Jesús se tomó a la tarea de enseñarle especialmente a sus discípulos. Ya no era el tiempo, no era el mensaje que las multitudes querían escuchar,
No eran los mensajes populares, no era el tiempo en el que las multitudes seguían a Jesús para ver qué milagros o qué prodigios hacía, no. Era el momento de estar alertas y atentos porque se llegaba el tiempo en el que el Señor iba a ser entregado. Era casi un mensaje directo, solo para ellos. De hecho, después de su entrada triunfal a Jerusalén, en esa última semana, todo empezó a ser un poco más agitado. Pero no estaba fuera de control, sino que se acercaba, como lo dije antes, la hora del mayor sacrificio y del sentido indirecto de la institución de la Pascua que estaba o que había sido dada desde los tiempos de Moisés. Llegó el día de la Pascua y había que preparar. El lugar, los elementos, todo debía estar organizado para celebrar la fiesta más importante de los judíos. Como recordarás, Dios mismo había instituido esta fiesta como recordatorio de la noche cuando Dios mismo había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero lo que los discípulos no sabían era que esa sería la última cena en compañía del Maestro. Y todo esto es apenas un pincelazo muy general. Te invito a que leas esta historia tan especial y maravillosa descrita en los Evangelios en relación a la última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra. No tienes que esperar a que sea marzo o abril, en lo que la tradición comúnmente llama Semana Santa, que para muchos, sinceramente, es más una semana de vacaciones que otra cosa. Así que proponte hacerlo, seguro Dios hablará a tu corazón. A partir del capítulo 26 de Mateo, en el verso 17, así como en Marcos, el capítulo 14, el verso 12, en Lucas, el capítulo 22, verso 7, nos narra en detalle, incluso podemos incluirlo como otro milagro del Señor. Esto tengo que confesar que mientras escribía el script de este podcast me conmovió mucho recordar esta escena, ya que ellos le preguntan a Jesús dónde le gustaría celebrar la Pascua, y Él les dio las indicaciones e instrucciones específicas de con quién debían hablar para organizar el lugar. Es impresionante cómo ellos, al obedecer y seguir al pie de la letra las instrucciones dadas por el Señor, todo, absolutamente todo se resolvió como Jesús se los había dicho. Apenas unas horas antes, ya que ellos no tenían un lugar en Jerusalén para celebrar la Pascua, puesto que esto debía hacerse en familia, debía hacerse en casa, y como también recordarás, todos los discípulos del Señor tenían sus familias al norte de Israel, que fue el lugar donde mayor tiempo pasó el Señor desarrollando su ministerio. Qué interesante recordarnos a nosotros mismos que aunque las circunstancias muchas veces no sean claras o no tengamos los recursos suficientes, ya sea porque estás lejos de casa o de tu familia, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, Él es suficiente. Él provee. Si estamos dispuestos a obedecer, Él estará en control. Ahora, Juan, por su parte, nos da una descripción más detallada de lo que sucedió luego que los discípulos organizan todo lo relacionado a la cena, a la Pascua. Y Juan nos describe en 5 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el 18, todo lo sucedido en esa noche. Todo. Desde el momento mismo en que el Señor se dispone a lavar los pies de sus discípulos, dando un ejemplo y una muestra de servicio impresionante, insuperable. Y recuerdo que a inicios de este año participé justamente en una ceremonia de lavamiento de pies. Nunca había estado en algo parecido. Fue mi primera vez. Y estaba un poco a la expectativa de cómo sería esto. No sabía si iba a estar como dispuesto para ello, pero asistí en una de las iglesias que servimos con mi familia y fue un momento muy conmovedor. Fue un momento muy especial, espiritualmente fue un momento bastante íntimo en el que se recordó justamente este acto maravilloso de servicio impresionante que el Señor y solamente Él lo pudo haber hecho. Volviendo al tema, todo esto sucedió en esta noche conmovedora. El Señor les habló, les dijo que esa sería la última noche en la que Él estaría con ellos, les dijo lo que iba a suceder, inclusive oró por ellos, hizo la famosa oración intercesora por sus discípulos. Es conmovedor, es totalmente conmovedor. Pensemos por un instante lo que ellos podrían pensar en esa noche.
donde ya sentían que era una cena de despedida de su amado maestro, quien les había guiado por 3 años, les había dado un propósito de vida. Pero también ahora piensa lo que podía estar sintiendo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La presión sobre él, sabiendo que su hora había llegado. Y además, como hombre, teniendo en el mismo lugar, en el mismo recinto, a quien lo traicionaría. Aunque espero no abrumarte y que trates de seguir este tema, es muy importante tener las referencias de los 4 evangelios. En Lucas hay un detalle que está relacionado con lo sucedido en el milagro que vamos a estudiar en este episodio, y que es muy importante que lo tengamos como referente. En el capítulo 22, en los versos 35 al 38, dice que el Señor les dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, les faltó algo. Y ellos dijeron: nada. Esto se da en medio de ese contexto de esta noche de tomar la Pascua. Y él les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Era un momento de mucha presión, de tristeza, de profunda angustia en el Señor. Y lo que se tenía que cumplir estaba escrito justamente por el profeta Isaías, allí en el capítulo 53, donde dice que él sería contado con los pecadores. Seguro recordarás que luego de finalizar esta cena, invita a sus discípulos a un lugar, al otro lado del torrente de Cedrón, como lo llama el apóstol Juan. Y los otros evangelios lo nombran como que había un huerto allí llamado Getsemaní. Es muy importante entender que ellos se dirigen allí ya a unas horas avanzada la noche, y que va con los 11 porque sabemos que Judas ya se ha dispuesto a entregar al Señor y se dirigió a buscar el grupo de personas que le acompañarían para capturar al Señor. Así que el Señor va allí con los 11 a orar, y en ese lugar le dice a sus discípulos que por favor oren para que no entren en tentación, que es muy importante velar. Pero toma a Pedro, a Juan y a Jacobo, a su círculo cercano, y parece que los lleva un poco más adelante. Sin embargo, Jesús se va a otro lugar solitario, un poco más aislado de ellos, y empieza su oración intensa, de profunda angustia, donde, como tú ya sabes, dice la Biblia que era tal su angustia que un ángel descendió del cielo para fortalecerle. Y además su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y en medio de toda esta situación, 3 veces se acerca a sus discípulos para ver si estaban orando, y se da cuenta que no. Ellos estaban dormidos. En un pasaje de los evangelios dice que sus ojos estaban cargados de sueño a causa de la tristeza, que sabían que ya no iban a ver más a su maestro, pero no sabían exactamente cómo iban a acontecer los hechos. Así que es muy importante saber que inclusive Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo a los 3, que está escrito ahí en los evangelios, les dijo a sus 3 discípulos que su alma, el alma de Jesús, estaba muy triste hasta la muerte, ya que el alma es justamente donde sentimos nuestras emociones. Y luego sabemos lo que sucede. Mientras el Señor ora intensa y agónicamente en el Getsemaní, y la última vez, la tercera, que se dirige hacia sus discípulos y los ve dormidos, entonces les llama la atención, les está exhortando por qué no oraron, les dice que bueno, que ya que descansen, pero que se acerca quien le va a entregar. Y después de todo este contexto, insisto, traté de ser lo más resumido, hay mucha tela por cortar. Mientras Jesús está hablando con ellos y los está exhortando, pero entonces llega la multitud, las personas que venían con la autoridad, o con las órdenes, mejor, de las autoridades religiosas para capturar a Jesús, quienes además eran guiados por Judas. Y este se acerca y escucha la dulce y apacible voz del Señor: amigo. Judas le da el beso de la traición, que serviría como señal para los que iban a capturarlo. Y no era que ellos no lo distinguieran, sino principalmente porque la palabra se tenía que cumplir.
Además, recuerda que era oscuro, la noche estaba avanzada. Y Jesús le llama por su nombre: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dice en el pasaje que leímos al principio que los discípulos, al darse cuenta de lo que estaba pasando, le preguntaron: Señor, ¿la opción es pelear a espada? ¿La opción es defenderte a espada? ¿La opción es pelear y luchar? ¿Defenderte, salir y luchar? Pero mientras que unos le preguntaron eso, el discípulo más impulsivo y reactivo, ya sabes a quién me refiero, estamos hablando de Pedro, no pensó, no preguntó, no opinó nada. Simplemente sacó su espada y cortó la oreja de uno de los que estaban en medio de la turba, que venían a tomar preso a Jesús. El Evangelio según San Juan nos deja saber su nombre. Era Malco, quien era un siervo del sumo sacerdote Caifás. En Mateo podemos leer la reacción que Jesús tuvo hacia sus discípulos, pero especialmente hacia Pedro, haciéndole la observación que él podría pedir una legión de ángeles tan solo con una palabra que lo defendería, pero en ese caso no se podría cumplir la palabra. En Marcos, por su parte, leemos la respuesta de Jesús a la multitud que lo había capturado, al igual que en Lucas. Y Juan nos deja saber que fue Pedro el que hirió la oreja de este siervo. Pero también nos da un detalle muy interesante unos minutitos antes de lo que acabé de decir. Y es que justo cuando llegan a capturar al Señor, dice que preguntan: ¿quién es Jesús Nazareno? Y él dice: yo soy. Y la multitud cayó a tierra al escuchar la palabra del Señor. 2 veces antes de que Judas le diera el beso a Jesús. Lo cierto es que Jesús llama la atención a sus discípulos y les da la orden que no hagan nada, que no podían hacer absolutamente nada porque la palabra se tenía que cumplir. Y entonces, en el verso 51 del capítulo 22, Jesús toca la oreja de este hombre llamado Malco y enseguida le sana. En medio de todo lo que estaba sucediendo, de la angustia misma del Señor, Él, Jesús, tuvo compasión para que su toque una vez más sanara a quien hacía parte del grupo de personas que venían a capturarlo. Esto humanamente es difícil de entender. El amor, la compasión, la gracia divina, aún en una situación como esta donde todo pasó tan rápido, luego de una reacción violenta de Pedro, humanamente con justa causa, pero no ante los ojos del Señor. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aparte, y lo más importante, así tenía que pasar, así estaba escrito en los Salmos y en todas las profecías en relación al sufrimiento del Mesías. No sabemos cuál fue la reacción de Malco, y es interesante pensar en eso, porque no fue un milagro anhelado, como lo hemos estudiado en otros episodios. Él no estaba buscando a Jesús para pedirle algo, como también lo estudiamos en otros episodios. Antes era parte del grupo que venía a capturarlo, pero independientemente de las circunstancias, la palabra del Señor debía ser cumplida, y este hombre, aunque venía con malas intenciones hacia Jesús, Jesús le envió con ese recuerdo de un milagro, de una sanidad. ¡Wow! El toque del Maestro, tantos milagros hechos hasta este momento, a tantas personas que fueron a Jesús por su milagro y lo recibieron. Pero esta vez el toque se lo llevó a alguien que, como Malco, venía con otro propósito, con otras intenciones. Y como ya sabrás, al final todos los discípulos, inclusive este famoso apóstol Pedro, quien había usado su espada para que se cumpliera así la escritura y había herido a Malco, bajo la presión y la reacción, huyeron y dejaron a Jesús completamente solo. Pero aún así Jesús tuvo compasión y la sigue teniendo por encima de lo aterradoras que puedan parecer las circunstancias. Así funciona la gracia. La mayoría de nosotros no lo estábamos buscando. En muchas de nuestras familias, en generaciones anteriores, el destino era otro, el ambiente era otro. Pero Él se atravesó en nuestro camino y nos recordó, o mejor, nos enseñó y nos mostró el camino de su gracia, del perdón y de la redención. Entre más nos acercamos al final, o mejor, nos acercamos al Calvario, entendemos lo que significó su gracia, lo que significó el sacrificio hecho por nosotros en la cruz.
Por eso quiero simplemente compartir contigo este mensaje y recordarte que si aún no estás buscando a Jesús, puedes venir a sus brazos de amor. Pero que si ya lo conoces de tiempo atrás, nunca olvidemos que es el único camino. Y lo mejor, la invitación una vez más, que lo puedas tener en primer lugar en tu familia. Que sea Él siempre dirigiendo los pasos de tu familia en todo lo que hagas y todo lo que emprendas. Por más aterradoras y difíciles que sean las circunstancias que puedas vivir, siempre será mejor, muchísimo mejor, que Jesús esté de nuestro lado. Recuerda que Él sintió miedo, sintió angustia, profunda tristeza, estrés. Todo esto lo llevó para saber cómo te sentirías tú, cómo me sentiría yo en medio de una circunstancia como esta. Pero salió victorioso, porque Él nos mostró el camino, y Él es el camino, la verdad y la vida. Su toque siempre traerá sanidad a nuestro corazón. Bueno, quiero compartir una vez más contigo este canto es bendición, en el que es una canción que nos recuerda justamente que cuando el Señor está en nuestro hogar, su toque, su presencia, por más difíciles que sean las circunstancias que nos rodean, siempre serán para bien, serán para su propósito, y podremos de esta manera entender que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestras nuevas generaciones son bendición, seguirán siendo bendición, y que nos queda poco tiempo porque el Señor está a las puertas para regresar por nosotros. Que nos encuentre entonces haciendo lo que debamos hacer, que nos encuentre firmes, que nos encuentre con la fe activa en Él, y por más difíciles, insisto, que sean las circunstancias, sigamos creyendo en Él. Quédate conmigo y acompáñame a cantar el coro de esta canción, porque es bendición. Es bendición nuestro hogar, donde aprendemos a amar, padres e hijos unidos en Dios. Es un lugar especial y lo debo cuidar. Mi familia es un regalo de Dios. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este episodio 36. Vuélvelo a escuchar, comparte este contenido y recuerda suscribirte en este espacio, en este canal de podcast, en cualquiera de las plataformas digitales, así también como nuestro canal YouTube, en YouTube César Méndez TV. Allí encontrarás también no solamente el contenido del podcast, sino estos cantos maravillosos que hemos venido trabajando en familia y que esperamos que el Señor se glorifique a través de este mensaje. Comparte este contenido y recuerda tu podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros. Chao, chao. Bendiciones.